En la vida diaria nosotros experimentamos diferentes tipos de fenómenos. Claro, entre los cuales tú ya sabes que el más importante viene a ser el movimiento. El analizarlo, el observarlo, el de repente armar una síntesis acerca de dicho movimiento. Toma bastante tiempo para poder saberlo y conocerlo, ¿no? Es por eso que la cinemática siempre se va a basar en una clasificación en base a los movimientos y hacer un estudio particular en base a sus movimientos. Todo eso para darte la facilidad a ti para que tú puedas comprender mucho mejor el estudio de un movimiento. Bueno, continuando con ello, entonces veamos lo que viene a ser el movimiento circular. ¿En qué consta un movimiento circular? Un movimiento circular es el movimiento que describe un cuerpo el cual su trayectoria es una circunferencia. Claro, o sea, quiere decir que se va a mover en torno a un punto fijo, ¿no? Es como, por ejemplo, que tú tuvieras un objeto atado con una cuerda y le comiences a dar vueltas, por ejemplo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el movimiento generado vendría a ser un movimiento circular, tal y como lo puedes observar ahí. Claro, entonces, siempre, tal y como lo puedes ver acá, se va a encontrar a la distancia fija a un punto, debido a que tú ya sabes que la circunferencia es un lugar geométrico. Y esa distancia se le conoce como el radio, al cual le pondremos la letra R. Claro que lógicamente a la hora de recorrer la distancia, recorrer un arco, también barrerá un cierto ángulo. Ese ángulo determinado será de acuerdo a la longitud de arco que haya barrido, ¿no? La cual le podemos poner la longitud de arco L. ¿Ve? Claro que sí, eso demorándose un cierto tiempo. Ahora, lo principal es que se sabe que la longitud de arco trigonométricamente es igual al ángulo multiplicado por el radio. Pero lógicamente el ángulo debería estar expresado en radianes, eso sí, por si acaso. Claro que sí. Entonces ya sabemos cada uno de nuestros elementos, ¿sí o no? L, que es la longitud. ¿Qué cosa? ¿Longitud de qué? Longitud de arco. ¿Teta qué viene a ser? Teta viene a ser el ángulo barrido. Ángulo. ¿Y R qué vendría a ser? R es el radio. Muy bien, entonces elementos muy importantes, elementos que van a ser indispensables su definición para lógicamente poder expresar lo que vendría a ser el movimiento circular. Aparte de ello, definiremos algunas magnitudes que se basan en función a su concepto, a su definición, como por ejemplo el caso del periodo. ¿Qué cosa representa el periodo? El periodo representa el tiempo que demora un cuerpo en movimiento circular para dar toda una vuelta. Por ejemplo, el periodo terrestre, o sea, el tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, o sea, en rotar, ¿cómo sería? ¿Cuánto valdría ese tiempo? ¿Tú sabes? Claro, aproximadamente ¿cuánto es? Un día, pues, 24 horas, aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definimos, profesor, al periodo? Lo definimos como el tiempo necesario para dar una vuelta. Claro que sí, ni más ni menos. Tiempo necesario para dar una vuelta. La unidad, como se trata de un tiempo, tú ya sabes que es el segundo. De acuerdo al sistema internacional de unidades, o sea, de acuerdo a... El periodo para dar una vuelta
en un determinado tiempo, una vuelta completa, lógicamente, se le llamaría así, de esa manera. Ahora veamos lo que viene a ser la frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia para nosotros? ¿Será un término muy importante para nosotros? Por supuesto, lo es imprescindible para nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros analizamos un ciclo o el tiempo que demora un ciclo, como por ejemplo el caso del segundero, el minutero, que podemos decir cuál es el periodo, ¿no? Pero a ver, dame el periodo de un ventilador, por ejemplo, de las hélices de un ventilador. Profesor, pero saber cuánto tiempo dar la vuelta el hélice de un ventilador es casi imposible porque va muy rápido, por supuesto. Tú lo has dicho, va muy rápido. Entonces, para casos en los cuales el movimiento es muy rápido, existe lo que viene a ser esta magnitud, la frecuencia, en la cual ya no hablaremos simplemente del tiempo para una vuelta, sino vamos a hablar del número de vueltas que vas a emplear en un determinado tiempo. O sea que la frecuencia simplemente es el número de vueltas que se puede dar en un determinado tiempo. Claro, ya lo viste. ¿Te das cuenta? Entonces la unidad con la cual se trabajaría sería una unidad dimensional entre el tiempo, o sea, 1 sobre segundo. A esa unidad también se le conoce como el hertz. Claro que sí, tú lo has escuchado así, hertz. Y se simboliza con la letra HZ, H mayúscula, Z minúscula. ¿Está bien? Entonces, así es como se define y se determina la frecuencia, por si acaso. Bueno, también podemos encontrar otras unidades también que son técnicas para nosotros. Por ejemplo, tenemos a la revolución por segundo. Revolución por segundo. Tenemos también la revolución, ojo, por minuto, o la revolución por hora. Claro que sí. También conocidos prácticamente como el RPS, revolución por segundo, o el RPM, revolución por minuto, o el RPH, revolución por hora, por supuesto. Y profesor, ¿existirá alguna equivalencia entre ambos? Por supuesto que lo hay. Hay una equivalencia entre ambas unidades. Y se dice siempre que un RPS, ojo, un RPS, ¿a cuánto equivale, profesor? ¿A cuánto equivale? Equivale a 60 RPM, o sea, 60 revoluciones por minuto. Y un RPM, revolución por minuto, es igual a 60 revoluciones por hora, por supuesto. O también puede decir que una revolución por segundo es equivalente a ¿cuánto, profe? A 3600 revoluciones por hora, por supuesto, ¿no? Claro, entonces nosotros ya estamos observando cuál vendría a ser las equivalencias entre estas unidades que son propiamente de la frecuencia. También pueden ser aceptadas, obviamente, para un cálculo, para un trabajo. Pero hay una observación que es la más importante de todas para nosotros. ¿Cuál es, profe? Que la frecuencia se puede determinar fácilmente. ¿Por qué? Porque es la inversa del periodo, nada más ni nada menos que eso. O sea que la frecuencia es una magnitud inversa a la del periodo. O sea que si yo tengo
una frecuencia, por ejemplo, imagínate, una frecuencia de 2 Hz, el periodo vale 1/2. Claro. O si mi periodo vale 3 segundos, entonces la frecuencia sería 1/3 de Hz. ¿Te das cuenta? O sea, son inversas. Algo sorprendente para nosotros, ¿no? Son magnitudes inversas. O sea, una es la inversa de la otra. O sea que si tu periodo, ¿cuánto vale? Si tu periodo vale 5 segundos, ¿cuánto vale tu frecuencia? Lo inverso. O sea, lo inverso de 5, ¿cuánto es? 1/5, 0,2 Hz. ¿Te das cuenta? O sea, lo contrario, ¿no? Lo inverso, tal y como podemos observar ahí. Es muy interesante esa parte, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, otra de las magnitudes es la velocidad angular. Bueno, la velocidad angular se dice que es la rapidez con la cual se puede desplazar o barrer un cierto ángulo en el movimiento circular. Entonces, las magnitudes relacionadas en la velocidad angular vendrían a ser ¿quiénes, profesor? El ángulo y el tiempo. Claro que sí. Esas serían entonces las magnitudes relacionadas con la velocidad angular. Muy bien. Y la unidad de la velocidad angular es el radián por segundo. Pero ojo al piojo. ¿Por qué, profesor, pone usted en este triángulo mnemotécnico? Porque fácilmente tú puedes decir que la velocidad angular es el ángulo dividido entre el tiempo. O también puedes decir que el ángulo es la velocidad angular por el tiempo. O puedes decir que el tiempo es ángulo entre velocidad angular. ¿Te das cuenta? O sea, hay una relación entre ellos. Ese triángulo mnemotécnico me ayuda a poder descomponer o a poder despejar cualquiera de las ecuaciones. Muy sencillas. A ver, una pequeña observación. La velocidad angular también se puede calcular como 2 veces pi multiplicado por la frecuencia. Esta de acá es la parte más interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una frecuencia, yo ya sé cuánto vale la velocidad angular. Imagínate que a mí me dicen que la frecuencia vale 2 Hz. 2. Entonces la velocidad angular, ¿cuánto vendría a ser? A ver, dime tú. 2 y 2 son 4. 4 pi radianes por segundo. O sea, el doble de la frecuencia, obviamente con su pi, ¿no? Vale la velocidad angular. Siempre acompañado de su pi por segundo. Ya. Entonces esta parte es muy interesante. Por eso te estoy colocando mediante una observación, por si acaso. Muy bien. Ahora veamos la velocidad tangencial, tal y como la puedes observar ahí. A ver, me dicen, profesor, ¿cómo es eso? ¿Qué cosa es la velocidad tangencial? A ver, te defino. La velocidad tangencial, como su mismo nombre lo dice, es la velocidad tangente, ojo, tangente a la trayectoria. Claro que sí, esa es la velocidad tangencial. Muy bien, entonces, esa velocidad tangencial, bueno, si estamos tratando de un movimiento uniforme, se va a calcular como la longitud de arco dividido entre el tiempo. Ya. Entonces, yo puedo decir que mi velocidad tangencial está relacionada con la longitud de arco y el tiempo mediante ese triángulo mnemotécnico. También, claro que sí. O sea, profe, ¿cómo es eso? Igual, análogamente como en el anterior, ¿no? Homólogamente, mira, si tapo la velocidad es igual a la longitud por el tiempo. Si tapo la longitud es igual a la velocidad por tiempo. Y si tapo el tiempo, longitud de arco entre velocidad. Muy bien. Y profe, ¿cuál es la unidad de la velocidad tangencial? El metro por segundo. Y esa es la unidad de la velocidad según el sí, metro por segundo. Pero también tú puedes calcular la velocidad tangencial multiplicando la velocidad angular por el radio. Claro que sí. Yo podría hacer eso. Mira, con este detalle yo puedo calcular la velocidad tangencial. Muy bien, muy interesante. O sea, quiere decir que si yo tengo una velocidad angular y yo tengo el radio, ya sé cuánto vale la velocidad tangencial.
¿Es cierto o no? Si es cierto, mira, acá te estoy colocando eso. O sea que si mi velocidad angular vale, por ejemplo, 8 radianes por segundo y el radio vale 2 metros, entonces sería 8 por 2. ¿Cuánto es 8 por 2? 16. 16 metros por segundo. ¿Te das cuenta? Así es sencillo, así es fácil. Solamente lo único que tienes que saber acá qué cosa es multiplicar, dividir, nada más. O sea, son técnicas totalmente sencillas. Simplemente lo único que tienes que tener es el concepto básico para que tú puedas desarrollar tus problemas que son muy interesantes, ¿no? A partir de cada uno de esos detalles importantes. Vemos algunos problemitas como para poder, en este caso, poner en práctica nuestros conocimientos acerca del movimiento circular. Problema número 1. Dice, una polea de radio 0,5 metros está girando a la velocidad angular de 120 revoluciones por minuto. Entonces, la velocidad lineal de un punto periférico de la polea es igual a ver, veamos. Bueno, acá tenemos nosotros más o menos la polea, en el cual nos dice que dicho radio será igual a 0,5 metros. Más o menos nos dice que la velocidad angular con la cual está girando, es a una frecuencia de 120 revoluciones por minuto. Si la frecuencia vendría a ser 120 revoluciones por minuto, lo que vamos a hacer acá nosotros es convertirlo a revoluciones por segundo. ¿Cómo sería esto? Así, de esta manera. Por un RPS, una revolución por segundo arriba, y abajo su equivalencia, que son 60 revoluciones por minuto. De inmediato entonces se me va, claro que sí, revoluciones por minuto arriba y abajo. Y te quedará una frecuencia de ¿cuánto? A ver, dime tú. La frecuencia sería 120 entre 60. Si me van las pelotitas, mira que sí. 12 entre 6 sería 2. 2 revoluciones por segundo. Mira qué sencillo está eso, ¿no? Muy bien. Y luego yo sé que la velocidad angular es igual a 2 veces pi por la frecuencia, ¿no? Eso ya se sabe. Sería entonces 2 veces pi por la frecuencia, que para nuestro caso vale 2 revoluciones por segundo. O sea, quiere decir que la velocidad angular, 2 y 2 son 4, 4 pi radianes por segundo. Muy bien, pero a mí lo que me están pidiendo es la velocidad tangencial, la velocidad lineal. ¿Y recuerdas a qué es igual esa velocidad lineal? Sí, profesor, muy fácil. Es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Muy bien, entonces yo digo, la velocidad lineal es igual a ¿quién? La velocidad angular, ¿cuánto vale? Vale 4 pi. Perfecto. Por el radio. ¿Y cuánto vale el radio? 0,5. Muy bien. Entonces, la velocidad lineal sería 4 pi multiplicado por 0,5. Eso te daría 2 pi. Bueno, en este caso, metros por segundo. Esa sería entonces la respuesta de mi problemita, ¿no? La respuesta correcta a mi problema, ¿no? Entonces, la clave, ¿cuál sería entonces acá en este caso? A ver, mírala ahí. Ahí está. La B de burrito. Muy fácil y sencillo ese problema. Solamente para aplicar nuestros conceptos básicos acerca de frecuencia, velocidad angular y velocidad tangencial. Problema número 2. En un planeta de 28.800 kilómetros de radio, el día dura 32 horas. Bueno, la velocidad tangencial en un punto ubicado sobre el paralelo a 60 grados al norte del Ecuador, debido a su rotación, es en metros por segundo. A ver, veamos entonces, de acuerdo a esto, mira, este más o menos es el planeta del cual nos están hablando. Esta de acá, para mí, vendría a ser la línea ecuatorial.
Línea ecuatorial. Bueno, norte más o menos dice a 60 grados paralelo al norte, ¿no? Vamos a ubicar más o menos por acá para poderlo considerar. Ahí está. Y más o menos ahí. Ahí está. Más o menos dice que va a formar unos 60 grados con esto. Ahí está. 60 graditos. Perfecto. Bueno, vamos a esquematizar acá. Dado que el radio vendría a ser igual a 28.800. Y bueno, ya que comprende por acá con un triángulo notable, ya que si esto es 60, esto acá también sería 60, 90 y 30 graditos. Ese triángulo notable tú ya lo conoces, ¿sí o no? Claro que sí. A 30 se lo pone K, a 60 K raíz de 3, y esto de acá vendría a ser 2K. O sea, ¿qué quiere decir con eso, profesor? Que 2K será igual a 28.800. Claro que sí. O sea, en otras palabras, K valdría 14.400 kilómetros. Muy bien. Que es el radio, lógicamente, con el cual yo voy a trabajar. Muy bien. Y además, me dicen que el periodo con el cual yo estoy trabajando es igual a ¿cuánto? Dice que el día dura 32 horas. Vaya, el periodo es igual a 32 horas. Perfecto, perfecto. Lo que me están pidiendo es calcular la velocidad tangencial, ya. Pero para poder calcular la velocidad tangencial necesito la velocidad angular y el radio, ¿no? Claro. El radio yo lo tengo, acá está. Este es mi radio. Este es mi periodo. Pero tú sabes que si yo lo invierto, tengo la frecuencia. 1/32. Revoluciones por hora, ya que está en RPH. Bueno, ahora sí, la velocidad angular es igual a ¿quién? A 2 veces pi por la frecuencia. O sea, 2pi por ¿cuánto? A ver, dime tú, ¿por cuánto es? Ahí está, un 32A. Claro que sí. Inmediatamente se me va este patito 1 y el patito acá 16. O sea, con lo cual yo puedo decir que mi velocidad angular ¿cuánto vale? Pi sobre 16. Muy bien. Pi sobre 16 ¿cuánto? A ver, dime. Bueno, en este caso sería radianes por hora. Claro, porque estamos trabajando en unidad de horas, RPH, horas. Simplemente. Ya, ahora sí. Tengo el radio, tengo la velocidad angular, ya puedo tener entonces la velocidad tangencial, que es la que me están pidiendo justo en este punto, ¿no? O sea, en este punto en el cual voy a trabajar yo. Ya está. O sea, entonces, en ese punto en el cual he señalado la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Y profe, ¿cuánto vale la velocidad angular? Ahí está, pi sobre 16. Profe, ¿y el radio cuánto vale? El radio vale 14.400. Muy bien, ahora sí, ya más o menos estamos por ahí, ¿no? Claro que sí. Simplificamos, 16ava 1, 16ava 900. Ah, ya, quiere decir entonces que la velocidad tangencial valdrá 900 pi kilómetros por hora. Claro, porque estaba en kilómetros y la velocidad angular en radianes por hora. Pero a mí me están pidiendo en metros por segundo. Fácil. Tú dirás, profesor, fácil, está recontra papayita. Claro que sí. Para pasarlo de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿cuál es el factor de conversión? Yo sé que tú sabes. Por 5 sobre 18. Muy bien. Ahora sí. Ya lo aniquilaste el problema. 18 a 1. 18 a ¿cuánto? 50. Muy bien, muy bien. Te acordaste muy bien, ¿ah? Ahora sí. Dime, esa velocidad tangencial, ¿a cuánto será igual? 50 por 5, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es? 250 pi. Claro que sí.
250 pi metros por segundo. Esta sería entonces la respuesta correctísima de mi problema, ¿no? Claro que sí. 250 pi metros por segundo. ¿Cuál sería entonces la clave del problema? Ahí la tienes. 250 pi metros por segundo. La clave sería entonces la A. Muy fácil ese problemita, tal y como lo estás observando ahí. Problema 3 dice: con un instrumento de observación cuyo ángulo de visión es de 3 grados, se observa el paso de un satélite artificial que se encuentra a 260 kilómetros de altura. Si el tiempo en cubrir dicho ángulo es de 4 segundos, la velocidad del satélite en kilómetros por segundo es de... Muy bien, a ver, veamos acá, más o menos entonces. Más o menos este es el instrumento de visión, el cual dice que cubre un ángulo de 3 grados. Claro que sí. La distancia a la cual se encuentra el satélite representaría para mí el radio del movimiento circular. Entonces le vamos a poner acá R igual a cuánto según el problema. Ahí está, y lo ves, 260 kilómetros. Muy bien. Y nos dice el tiempo en el cual fue visto el satélite es igual a 4 segundos. Bueno, pero tú sabes que el ángulo debería estar expresado no en grados sexagesimales, sino en radianes. Por lo cual lo vamos a tener que convertir inmediatamente, multiplicándole por pi radianes arriba y abajo 180 grados sexagesimales. Porque se sabe que un pi radian es equivalente a 180 grados sexagesimales. Inmediatamente se me va tercia y tercia. Muy bien, entonces yo diré que el ángulo es igual a ¿cuánto? A pi sobre 60 radianes. Lo que también además se sabe de esto es que la velocidad angular por definición es el ángulo dividido entre el tiempo. Claro que sí. Profesor, pero o sea, quiere decir entonces que la velocidad angular será igual al ángulo. ¿Y el ángulo cuánto vale? Ahí está. Pi sobre 60. Dividido entre el tiempo, y el tiempo vale 4 segundos. Pero como está solito, le coloco sobre 1. Y tú ya sabes que acá está permitido totalmente el sándwich. Claro que sí, está totalmente permitido, profesor. 1 por pi, pi. 60 por 4, 240. 240 radianes por segundo. Esa vendría a ser mi velocidad angular. Ahora sí, ya puedo calcular la velocidad tangencial. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué usted está tan seguro? Porque tengo la velocidad angular y tengo el radio. Muy bien. Entonces yo diré, mi velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Y la velocidad angular, tú ya sabes que vale esto, sí o no? Claro que sí, profesor. Pi sobre 240 por el radio. ¿Y el radio, profe, cuánto vale? Ahí está, 260 kilómetros. Se me van las pelotas inmediatamente. Ahí ya lo viste, ¿sí o no? Claro que sí. Mitad 13, mitad 12. Ah, ya, perfecto. Ya salió el problema. Ya está, ya. 13 por pi, 13 pi. 12, ahí está, kilómetros por segundo. Esa sería la respuesta correcta de mi problemita, por si acaso.